vamos a hablar acerca de un nuevo tema, ¿ok? La China comunista. El triunfo de la Revolución China en 1949 va a significar el surgimiento y ascenso de una de las potencias del mundo contemporáneo, ¿ok? En la actualidad, China es una de las potencias en el mundo. Bien, vamos a pasar al primer punto, la Revolución Comunista China. Ahí tenemos el primer punto. Vamos a hablar acerca de algunos acontecimientos que se han dado para poder explicar y conocer de qué manera se va a llevar a cabo la Revolución Comunista China. Primero, antecedentes. A principios del siglo XX, es decir, por los años 1900, China estaba gobernada por un régimen imperial. ¿De acuerdo? Sin embargo, una parte del territorio chino estaba bajo el control de potencias extranjeras, como es el caso de Japón y otras potencias más. La economía del país era atrasada, con una agricultura arcaica y una industria casi inexistente. La tierra trabajada era por los campesinos que vivían en un régimen tipo feudal. Si hacemos una breve reminiscencia, el sistema feudal surgió en la Edad Media. Entonces esto nos quiere decir que para los años 1900 China se encontraba todavía en la Edad Media. ¿Ok? El régimen tipo feudal, como podemos observar en esa imagen, estaba basada en la agricultura, donde una sola persona era el propietario de las tierras y éste las alquilaba o se las daba a los campesinos. Y los campesinos tenían que trabajarla y a cambio se les pagaba a los propietarios en dinero o especies. ¿Ok? En ese contexto, los movimientos que apoyaban un cambio de régimen político empezaron a tener relevancia. En los años 1911, el último emperador chino fue destituido y se instauró una república bajo el control del Kuomintang. Ahí tenemos el Kuomintang. El Kuomintang es el Partido Nacionalista. ¿Ok? Para estos momentos, para esa época, este partido comunista, perdón, partido nacionalista, estaba presidido por Sun Yat-sen y desde 1926 fue reemplazado por Chiang Kai-shek. ¿Ok? Pero el gobierno del Kuomintang, del Partido Nacionalista, no tuvo capacidad para mantener el orden. La corrupción se agravó y se instauró en todas las instituciones. Esto fortaleció a la oposición, en especial al Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, o algunos historiadores lo llaman Mao Zedong. Ahí lo observamos. Entonces podemos aseverar que en China existían dos partidos luego del imperio: el Kuomintang, el Partido Nacionalista, y el Partido Comunista. El Partido Nacionalista liderado por Chiang Kai-shek y el Partido Comunista liderado por Mao Zedong. ¿Ok? En los años 1939 a 1945 se va a llevar a cabo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para este momento, ambos grupos políticos, el Kuomintang y el Partido Comunista, acordaron una tregua para luchar juntos contra la invasión japonesa. ¿De acuerdo? Por ello, luego del triunfo de los aliados, China, que estaba en ese bloque, fue considerada como una de las vencedoras y obtuvo un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. El fin de la Segunda Guerra Mundial significó, sin embargo, el reinicio de la guerra interna entre los nacionalistas y los comunistas. En los años 1949, los comunistas
van a anunciar su triunfo. Ahí podemos observar. Y Mao proclamó la formación de la República Popular China. Chiang Kai-shek, líder del Partido Nacionalista, se refugió en una isla china. Ahí estableció un estado independiente llamada en la actualidad Taiwán. ¿Ok? Pasamos al siguiente punto. El régimen comunista durante el gobierno de Mao Zedong. Una vez en el poder, Mao organizó las políticas del nuevo Estado, las cuales se desarrollaron en 3 etapas. La primera etapa, las reformas sociales desde 1949 a 1952. En esta etapa, el gobierno comunista permitió la existencia de otros partidos políticos. Más tarde, estos partidos independientes que tenían ideologías muy distintas a la comunista, fueron absorbidas por el Partido Comunista. ¿De acuerdo? También se permitió el respeto del cristianismo. Se instauró una tolerancia religiosa. Como bien sabemos, en China la religión más utilizada es el budismo. ¿Ok? Otra de las medidas importantes en las reformas sociales fue la redistribución de los latifundios, es decir, las tierras fueron distribuidas entre los campesinos. También se inició el desarrollo de programas de alfabetización, especialmente en las zonas rurales. Solamente el 30% de las personas en China sabía leer y escribir. ¿De acuerdo? Se introdujeron reformas sociales como la igualdad entre el hombre y la mujer. Otro punto importante dentro de estas reformas se dio la ley del matrimonio, donde la mujer podía decidir con quién casarse, ¿no? Anteriormente a esta ley, los padres de la mujer decidían el esposo que iba a tener su hija. Continuamos. Luego de las reformas sociales, a la construcción del modelo comunista chino, desde 1953 a 1965. ¿Ok? A mediados de la década del 50, China optó por aplicar un modelo económico que se caracterizaba por ser estalinista, es decir, que tenía ciertas características del comunismo de Rusia, en ese momento la Unión Soviética, como era la colectivización agraria forzosa, desarrollo de una industria pesada. La aplicación de este modelo ocasionó desabastecimiento y atraso agrícola. ¿Por qué? Porque China, a diferencia de la Unión Soviética, no tenía una industria muy desarrollada. El fracaso de la aplicación del modelo económico soviético provocó un cambio en la política económica china. El objetivo fue entonces crear un comunismo de base agraria, introduciendo las llamadas comunas populares. Las comunas eran unidades económicas que compaginaban tareas agrícolas e industriales y que debían ser autosuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no deberían recibir ayuda de algún distrito, provincia o país extranjero, autosuficientes. Con lo que producen, se mantienen. ¿Ok? Además, se pretendía controlar la educación y el pensamiento de los campesinos. A este conjunto de políticas se le denominó el Gran Salto Adelante. ¿Ok? Un programa de industrialización forzosa del campo, pero que se aplicó sin tener en cuenta las capacidades técnicas reales y los recursos materiales necesarios. Sus resultados sociales fueron desastrosos. Produjo hambruna y muerte de aproximadamente 20 millones de campesinos. ¿Ok? Debido a estas consecuencias, dentro del Partido Comunista iban a surgir otras voces que estaban en contra de Mao. Y con ello vamos a iniciar la última parte. Revolución cultural de 1966 a 1976. ¿Ok?
El fracaso económico del gran salto adelante instaurado por Mao originó que algunos líderes del Partido Comunista, como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, limitaban el poder de Mao. Mao respondió con una campaña de movilización ideológica extremista llamada la Revolución Cultural, que tuvo como objetivo reforzar la ideología maoísta en el pueblo chino a través del rechazo violento a todo lo que era considerado burgués o opositorio, ¿ok? O todo lo que estaba en contra de su pensamiento. Mao utilizó este proceso para profundizar el culto a su personalidad y deshacerse de quienes consideraba sus enemigos. Millones de jóvenes chinos con el libro rojo en mano, como podemos observar en la primera imagen, se lanzaron a la destrucción de cualquier obra de arte o producción intelectual. ¿Por qué? Porque los consideraban expresión de la decadencia burguesa. Si hacemos una breve reminiscencia, cuando hablamos de expresión burguesa, hacemos referencia a la burguesía, es decir, a las personas que tenían gran poder económico. Entonces, Mao estaba en contra de esas personas. ¿Ok? Pero, gracias a la intervención de Zhou Enlai, el moderado primer ministro chino, permitió que muchos monumentos históricos se salvaran de la destrucción. Hacia mediados de la década del 70, este movimiento resurgió, y así hasta el año 1976, donde se instauró una dualidad que iba a rendir frutos ya en los años 2010-2015, porque en la actualidad China tiene un sistema dual, comunismo y capitalismo. Estos cambios les ha permitido convertirse en una potencia mundial, superando incluso a los Estados Unidos. ¿Ok? Eso es todo. Buen día.